Bien, hermanos. Bueno, como decía Marcelo en la oración, el deseo es que podamos escuchar a través de la palabra la voz del Señor. Y a través de los hombres de los cuales hemos tomado los apuntes, hombres brillantes que a través de la historia de la Iglesia pudieron reflexionar y escribir y enseñar sobre la palabra de Dios. Somos instrumentos. Lo importante es poder reflejar lo que el Señor reveló e interpretar la palabra de acuerdo a la mente del Señor. Vamos a leer entonces en Judas esta breve pero hermosa carta, versículos 8 al 13. Estamos en la página 50-51 de los apuntes. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá, por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Un breve párrafo, pocos versículos, pero que tienen, digamos, un gran contenido. Judas, a partir del versículo 8, ofrece más detalles y describe las actividades de estas personas, de los falsos maestros, mediante 3 verbos. Dice mancillar, rechazar y blasfemar. Judas pasa a describir a los falsos maestros y lo hace comparándolos con los israelitas incrédulos, los ángeles rebeldes y los sodomitas pervertidos. Esto es lo que hemos leído y visto hasta aquí. Notemos que las 3 maldades que Judas menciona corresponden en orden inverso a los pecados mencionados en los 3 versículos precedentes. El pecado de contaminar su cuerpo se equipara a los actos homosexuales que Judas relata en el versículo 7. El pecado de rechazar se refiere a la rebelión de los ángeles, que ya vimos en el versículo 6. Y el pecado de blasfemar o maldecir a los seres celestiales es equivalente al de incredulidad de los israelitas en el desierto, versículo 5. Es decir, Judas ahora comienza a dar una serie de explicaciones que son paralelos a los versículos anteriores. Los israelitas, la incredulidad de los israelitas en el desierto cuando injuriaron a Dios que los había redimido de la esclavitud. Versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores. El versículo 8 tiene un gran contenido, así que lo vamos a ir viendo en 3 partes, o 4 partes por lo menos. En la primera parte del versículo 8 es lo que leímos. Judas comienza el versículo con una referencia a lo que antecede. Es una transición importante y abre aún más el significado del pasaje anterior. Los falsos maestros tienen rasgos comunes en su impiedad, como ocurre en los 3 casos mencionados anteriormente. Soñadores.
Posiblemente estos engañadores pretendían tener sueños con revelaciones o incluso visiones, como expresa la idea del verbo que Judas emplea aquí. En la versión de los 70, es decir, la Septuaginta, este término se aplica a los falsos profetas. En el Nuevo Testamento normalmente utiliza el verbo onar para referirse a sueños, pero Judas elige una variante del verbo que solo se utiliza en otro pasaje en el que el apóstol Pedro, predicando el Evangelio, se refirió a la profecía de Joel, donde nos dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Los sueños y las visiones que se refiere a revelaciones de Dios, especialmente en el tiempo de la tribulación. De manera que Dios habla a los hombres por medio de sueños. Sin embargo, aquí no se trata de sueños o visiones reales, sino de fabulaciones y delirios místicos que tergiversan la verdad y confunden a los creyentes. Una cosa son los sueños que provienen de la revelación de Dios y otra son los sueños de estos soñadores, como dice Judas. Esta situación se reproduce también en nuestro tiempo, donde pastores mentirosos afirman delante de sus congregaciones que han tenido visiones del cielo. Además de mentira, es el medio para falsificar las Escrituras, dando a sus supuestas visiones la autoridad divina y haciendo que el pueblo crédulo pero ignorante de la palabra atiendan a sus pretensiones. Visiones falsas y milagros mentirosos son la forma sutil para el subjetivismo religioso de este tiempo. Es decir, cada uno, como dice el dicho español, cada maestrillo con su librillo. Entonces, cada uno interpreta la palabra de acuerdo a su posición y a su óptica subjetiva. Son personas atrevidas, osadas y arrogantes. No respetan al Señor, procurando adueñarse de su rebaño. Generalmente estos son los que se consideran superiores al resto de los maestros bíblicos y no admiten reproche alguno de nadie. En el tiempo actual son los buscadores de espectáculo con apariencia de culto, aquellos que ofrecen riquezas a cambio de ofrendas, sanidades por su intervención, los que destierran del púlpito la Escritura y la sana doctrina, los que viven en la opulencia mientras muchos creyentes no tienen lo mínimo para sus vidas, son enemigos de la verdad. Ahora, una vez identificados los apóstatas como falsos soñadores, Judas pasa a detallar 3 características de su naturaleza: la inmoralidad, la insubordinación y la irreverencia. Versículo 8, la segunda parte. Papá, ¿puedo comentar algo sobre esto? Sí. ¿Puedo comentar algo sobre Sí. Estando en Guatemala, me pasó estar en una congregación y de repente había una hermana, que contaba cosas que veía, porque veo y acá y veo allá, y o sea, expresaba, y claro, es una fascinación, porque te lleva, o sea, todo lo que puede ser revelación y todo, te crea una conexión, ¿verdad? Pero en un momento yo empecé a sentir raro, no me cuadraba lo que estaba diciendo. Y al final yo dije, yo de acá me voy porque no me gusta esto. Y al final la iglesia se dividió porque ella creó una fascinación que hasta al mismo pastor, es el espíritu de Jezabel que le dice en Apocalipsis que fascina a los, ¿verdad? Y terminó rompiéndose en la congregación. Y un espíritu de división también. Creaba toda una cosa que como que te lleva a seguirla, ¿verdad? Claro. Y el mismo pastor quedó fascinado, digamos así, con ese espíritu que de alguna manera tiene que ver con adivinación o con, hay que ver si las personas no han sido sanadas, libres, si tuvieran una historia de
ocultismo, o sea, o son gente que se mete dentro de las congregaciones que no están en Dios, pero que ¿no? Manipulan a las congregaciones. Bien. Se confunden, ¿no? Entonces, hay revelaciones que son genuinas, por eso es importante conocer las escrituras, porque no porque haya falso, no hay verdadero, hay Claro, verdadero. Y claro. Dios se sigue revelando a través de sueños, visiones, ¿verdad? Pero hay que ser entendido y buscar la dirección del Señor para eso que Dios va revelando, porque a veces, como le dijo a Daniel, guarda esto para un determinado tiempo, o sea, Dios Bien. sabe cuándo usar sus revelaciones, entonces el que la recibe debe ser entendido, ¿verdad? De manejar eso, por eso se necesita cierta madurez, porque uno va aprendiendo, porque se equivoca, uno en el aprendizaje va, puede, pero en esas equivocaciones uno va aprendiendo cuándo, cómo, ¿verdad? Y eso pasa con todo, con la enseñanza, con la adoración, uno tiene que entender cuándo, cómo, dónde tiene que actuar. Tiene que discernir con la palabra, porque si no es una fantasía. Con un Claro. fundamento bíblico y con un entendimiento del fluir de Dios. Porque entender que hay un fluir, que Dios es Espíritu Santo, es como un viento que se mueve, ¿verdad? Pero hay que aprender a conocerlo. Muy bien, gracias. Bueno, Juan dice, no creáis a todo espíritu, pero no dice, no le crean a todos los espíritus, a determinados espíritus. Muy bien. Estos hipócritas mancillan la carne, dice Judas. En base a las pretendidas visiones, los falsos maestros mancillan y contaminan la carne, como dice la Nueva Versión Internacional. La palabra traducida mancillan viene del verbo mianaino, que significa teñir o manchar algo, tal por ejemplo como la ropa. También puede significar corromper, contaminar o pervertir. Debe entenderse aquí que se trata de pecados que corrompen o pervierten a la persona. Estos falsos maestros son abiertamente inmorales, aunque ocasionalmente lo ocultan para que no sea expuesta al público. Sin embargo, al no ser guiados por el Espíritu Santo, viven en las obras de la carne, como lo describió Pablo en Gálatas 5:19. No tienen control de su desenfreno moral, por lo que los pecados corrompen su carne, por tanto, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, como ya escribió el apóstol Pedro en su segunda carta. El fruto del Espíritu produce el modelo de vida que Dios determinó para el creyente, como se detalla en Gálatas 5. Frutos del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, como escribió Pablo. La verdadera vida cristiana se manifiesta en un compromiso de santidad que se opone a los pecados que corrompen a la persona, viviendo de una manera digna del llamamiento, como también dijo Pablo en Efesios 4:1, que el creyente ha recibido, ese llamamiento que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. En el versículo 8 también, 8c, dice que rechazan la autoridad. Este es un pasaje paralelo a 2 Pedro 2:10. Un segundo pecado de estos falsos maestros es que rechazan la autoridad. Rechazan es una forma del verbo ateteo, que se refiere a destruir algo establecido tal como la autoridad existente. Autoridad, el término autoridad, curiotes, es de traducción de una palabra que se relaciona con el término más conocido de curios, Señor. Estas personas, al pretender gobernar sus propias vidas, niegan la autoridad suprema que es Cristo, establecida por Dios sobre todo y dada por Él como cabeza de la Iglesia. Las autoridades sobre los creyentes y sobre la Iglesia son tres y son dadas por Dios. En primer lugar, Jesucristo como cabeza, el Espíritu Santo, vicario de Cristo, y la palabra de Dios, la Biblia, como única norma de fe y conducta.
El resto de las autoridades son autoridades delegadas por Dios. Los pastores, los líderes tienen autoridad, los gobernantes tienen autoridad, pero son una autoridad que Dios le ha delegado. Estas autoridades que están sobre el creyente son autoridades absolutas, son autoridades propias. Es la autoridad de Dios, la de Jesucristo y la de la palabra del Señor. Los falsos maestros no se someten a la autoridad de Jesús como el Señor Supremo, ignorando al espíritu que conduce al cristiano en su vida, como es digno del llamamiento que ha recibido, y distorsionando la palabra con sus falsas enseñanzas. Estos apóstoles se niegan a reconocer el señorío de Cristo, como ya lo ha considerado Judas anteriormente, en el versículo 4. Esta es una de las consecuencias de no tener el Espíritu, ya que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios. Y también la prueba irrefutable para identificar a un falso profeta o un falso maestro. Del mismo modo niegan la autoridad de la palabra, la falsa enseñanza, niegan la inspiración plenaria, sustituyendo la integridad y la fidelidad de la palabra, de las verdades bíblicas mediante la manipulación de la Escritura. Uno de los principios del estudio de la palabra es mantener la integridad de la palabra, es decir, lo que la palabra en su integridad nos dice, y ser fieles a lo que la palabra dice. Siempre cito el pasaje del Señor Jesús cuando le hacen la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdan que el Señor Jesús contestó con dos preguntas? Cuando el escriba, el maestro de la ley, le preguntó, ¿quién es mi prójimo? A raíz de la parábola del buen samaritano, el Señor Jesús le preguntó, ¿qué dice la ley y cómo lees? ¿Qué es lo que contiene la ley y qué interpretamos de la ley? Es decir, la integridad y la fidelidad de las verdades bíblicas. Este es uno de los problemas del tiempo actual, donde la enseñanza de la palabra es sustituida por mensajes motivadores, que hacen decir a la palabra lo que subjetivamente el predicador cree que dice. Y siempre recuerden que una cosa es creer en la palabra y otra cosa es creer lo que creemos que la palabra dice, que son dos cosas totalmente diferentes. Y este rechazo de la autoridad es un reflejo, es una foto de lo que sucede en el mundo actual, en el mundo moderno contemporáneo, en donde se rechaza la autoridad de los gobernantes, la autoridad de los padres, la autoridad de los líderes espirituales. Hay un rechazo a someterse, como dice Pablo, a someteos los unos a los otros, lo cual no significa aceptar el autoritarismo de los unos a los otros, sino de someterse de una manera voluntaria por un objetivo y por una situación determinada. Cuando dice que las mujeres se deben someter a sus maridos, yo sé que hay cierto rechazo. El principio principal sobre ese someteos al Señor unos a otros. O sea, el hombre, la mujer, marido y mujer se tienen que someter al Señor. Claro, aclaremos. Claro. Y los pastores también a los miembros. Porque el versículo 21 que la hermana citó es someteos los unos a los otros. Así es. El rango de autoridad también padre. Muy bien. Aunque aparentemente el Señor permite esta ofensa, finalmente cumplirá de manera inexorable lo que ha determinado, ya que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Quienes ahora niegan o rechazan la autoridad de Jesús tendrán que doblar sus rodillas reconociendo, aunque no lo acepten, que Jesús es el Señor, cuando llegue el momento que Dios ha definido.
La parte, digamos, del versículo 8, la parte D, nos dice que son blasfemos. Y blasfeman de las potestades superiores, dice Judas. También es un pasaje paralelo con 2 Pedro 2:10, la segunda parte del versículo 10. Alude a una tercera maldad, porque estos falsos maestros hablan mal, blasfeman o maldicen, como traduce la Nueva Versión Internacional, de las potestades superiores. Blasfeman viene de una palabra griega, blasfemeo, que significa calumniar o hablar mal, especialmente hablar de modo despectivo y profano de asuntos sagrados, incluso hablar mal de Dios mismo. Estos calumnian o hablan mal de lo que Judas llama glorias. Aunque pudiera tratarse de hablar mal directamente de Dios, el versículo debe entenderse a la luz del pasaje paralelo de 2 Pedro 2:10, donde el apóstol utiliza la misma palabra, pero como una referencia a los ángeles. Se trata sin duda de los ángeles que están a las órdenes de Dios, cumpliendo con su determinación soberana. A lo largo de la historia de la redención, los ángeles que están dedicados a la santa gloria de Dios han desempeñado un papel especial en establecer el orden moral de Dios. Por ejemplo, fueron instrumentos de Dios para entregar al pueblo la ley. Estarán presentes junto al Señor en el tiempo del juicio de los malvados, sobre los que Judas tratará más adelante. Y hay otras situaciones que nos indican cuál es el ministerio de los ángeles. Los falsos maestros, por su inmoralidad e insubordinación, no solamente blasfeman de los ángeles, también blasfeman del mismo Dios. A mí me impacta muchas veces en películas españolas la forma con que se refieren y blasfeman a Dios mismo, ¿no? Sí, sí. Y a los santos. Sí, no hay... Impresionante. Versículo 9, vamos a leerlo nuevamente. Alguien que lo lea, por favor. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pasaje que también encontramos paralelo en 2 Pedro 2:11. Frente a la arrogancia de los falsos maestros que despreciaban y se atrevían a hablar mal de los ángeles, y antes de mencionar la consecuencia, en el versículo 10 Judas lo va a indicar, Judas recurre al ejemplo del arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputando el cuerpo de Moisés. Si vemos las referencias arcángeles, esto está en la referencia de la guía, en el libro apócrifo de Tobit, que se encuentra en la Biblia católica, es uno de los 7 libros que se encuentran en la Biblia católica, lo que nosotros llamamos apócrifo, o más elegantemente deuterocanónico, como lo llaman los católicos. Deuterocanónico significa un segundo canon, segunda lista. Tobías enseña que hay 7 arcángeles, aunque solo se menciona a Rafael. Este libro, como decía, se encuentra en el texto de la Vulgata Latina, que es aceptado por la Iglesia Católica, pero no forma parte, como ya dijimos, del canon hebreo, y por lo tanto las versiones protestantes y evangélicas no tienen estos 7 libros y obviamente no tienen el libro de Tobías. Por su parte, el libro pseudoepigráfico de 1 Enoc, que ya vamos a ver también más adelante, dice: los nombres de los santos ángeles son los siguientes: Uriel, Rafael, Rauel, Miguel, Sariel, Gabriel y Remeiel. Enoc nombra a estos 7 arcángeles. Ahora notemos que Juan en el Apocalipsis habla de los 7 ángeles que están delante de Dios. Juan habla de los 7 ángeles, no quiere decir que los 7 ángeles tengan el nombre que en el libro de Enoc encontramos, pero hay una referencia
a 7 ángeles. Se trata sin duda de los ángeles que están a las órdenes de Dios, cumpliendo con su determinación soberana. Y en este caso, que cita a Miguel, cuando contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, esta referencia es una de las mayores dificultades de interpretación del Nuevo Testamento y en particular del libro de Judas. La dificultad es doble. Por un lado debemos tener en cuenta que en la Biblia no hay ninguna mención de que esto haya ocurrido. No encontramos en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo ninguna referencia a esto. Por otro lado, algunos autores piensan que es una referencia tomada de un libro pseudoepigráfico. Recuerden, los libros pseudoepigráficos son aquellos libros escritos en hebreo que no formaron parte del canon del Antiguo Testamento y tampoco son los apócrifos o los deuterocanónicos. Hay que hacer esa diferenciación. Piensa que es una referencia tomada al libro llamado La Asunción de Moisés, un libro que circuló pero que no se encontró ningún manuscrito de esto. Además, dice un autor, no hay ningún manuscrito en el que aparezca la disputa sobre el cuerpo de Moisés, relato que formaba parte de la Asunción al que alude Judas. Pero hay otros autores que consideran que esto es difícil de demostrar. Pero sin embargo, los eruditos han logrado reconstruir a partir de fuentes cristianas primitivas. Es decir, no se ha encontrado ningún manuscrito de este libro apócrifo. Pero a través de la historia, y sobre todo la historia, los autores patrísticos, es decir, de la iglesia primitiva, por la tradición oral y porque seguramente habrán tenido acceso a algún manuscrito, lograron reconstituir este libro apócrifo que es el ascenso de Moisés, la asunción de Moisés. Los eruditos han logrado entonces reconstituir a partir de las fuentes cristianas primitivas. Debido a la referencia a un libro que no forma parte del canon del Antiguo Testamento, es un libro no canónico, y la cita directa del libro pseudoepigráfico de Enoch, la Iglesia de los primeros siglos tuvo dudas si debía aceptar la carta de Judas como canónico. En algún momento vamos a hablar de la autoridad, si tienen autoridad estos libros pseudoepigráficos. Vamos a resumir un poco este tema. La extraña historia de la muerte de Moisés se narra en el libro de Deuteronomio, capítulos 34, del 1 al 6. Algunos autores sugieren que Moisés fue traspuesto luego de su muerte, por lo que no es posible encontrar su sepultura. Pero no habiendo revelación sobre este asunto, no dejan de ser, como dicen muchos autores, meras especulaciones. Según Judas, dos altos ángeles, como era el querubín creado por Dios, Satanás, y el arcángel Miguel, contendían por el cuerpo de Moisés. Esta revelación es totalmente novedosa en la Escritura y sin duda fue dada por el Espíritu Santo a Judas. El hecho de que no esté en otro lugar de la Biblia no significa que sea una fábula o un mito imaginado por el escritor, ya que hay otros ejemplos, como las palabras que el apóstol Pablo cita y que no están escritas en ningún evangelio. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, dijo el Señor, citado por Pablo, pero no encontramos en el Nuevo Testamento en ningún texto que diga esto que Pablo cita, que el Señor lo haya dicho. Es decir, Pablo lo recibió evidentemente por tradición y por inspiración del Espíritu Santo. En la asunción de Moisés se agrega a ese relato la historia posterior de cómo el cuerpo de Moisés fue entregado al arcángel Miguel para ser enterrado. Es decir, Satanás quería hacerse cargo del cuerpo de Moisés alegando que había sido un asesino. Esa es la situación. Es evidente que Dios no quería que se conservaran los restos de Moisés.
para que no se convirtieran en objeto de veneración o incluso de adoración, de modo que entregó al arcángel la responsabilidad de enterrarlo donde nadie pudiera encontrarlo, como dice Deuteronomio 34:6. Bien pudiera ser que Satanás estuviese interesado en que fuese hallado para sus propósitos perversos de conducir al pueblo de Dios a obrar en contra de su voluntad. Con tal de desviar al hombre de la atención debida al Creador para ponerla en lo creado, Satanás se proponía desviar la atención de los israelitas de la verdadera adoración al único Dios, orientándolos hacia los restos mortales de quien había sido su líder indiscutible durante 40 años. Este engaño ha sido practicado por Satanás a lo largo de la historia de la Iglesia con la veneración de reliquias supuestamente tomadas de los cuerpos muertos de los mártires, el sudario que pretende ser la mortaja de Jesús, trozos del madero de la cruz, etcétera, etcétera, que encontramos en la Iglesia Católica y donde vemos que cuando uno recorre algunos templos de donde supuestamente se encuentran estas reliquias, vemos a la gente arrodillada, orando. ¿Qué es lo que ha logrado Satanás a través de esto? Que una multitud de personas centre su atención en esa supuesta reliquia, los huesos, o lo que fuere, en lugar de estar centrando su atención en Jesucristo y en el Señor. Y así vemos, por ejemplo, cuando uno va a la Catedral de Santiago de Compostela, la famosa catedral, donde toda la gente cuando entra se besa la mano y pasa en la columna, hay una especie de flor dibujada que está desgastada, dicen, de tanto acariciarla, y en donde la gente va porque está el famoso también botafumeiro, que es un artefacto en donde los curas expanden el incienso, pero es gigante, tan alto como esta habitación, y necesita de varios que con una soga lo hagan ir de un lado para el otro. Es decir, todo eso, la sangre de San Genaro, en fin, podríamos hacer una lista interminable de todas estas cosas, atraen a la gente. La estatua de San Pedro en el Vaticano, que todos quieren tocarle, como está bien alta, solamente queda a la altura del pie, y todo el pie ya está gastado. Pasan y tocan el pie. Sí. Forma parte del negocio de la religión. Lamentablemente es eso. Y no en este tiempo, sino un poco antes de la Reforma, también se aprovechaban de la ignorancia de la gente y vendían las reliquias, porque con eso ellos pagaban los pecados, con ellos redimían faltas, la gente, el vulgo, ¿no? La gente común. O sea, sí. se usó mucho para confundir a las personas, usarlo como un medio de gracia cuando a veces eran baratijas. Sí, sí. Y yo muchas veces digo, en la Iglesia Católica hay una luz y una sombra. Hay muchos católicos que hay que reconocer el trabajo misionero, el trabajo de cuidado de enfermos, etc. Pero hay un lugar de sombra en donde se sincretiza la religión con las falsas creencias. Vayamos al norte nuestro, donde la religión popular ha sustituido a las creencias bíblicas. Y eso forma parte del gran negocio de la religión. No olvidemos que, lamentablemente, la religión es uno de los negocios más importantes que hay en el mundo. Por eso el mensaje de Lutero fue tan tremendo para esa época y que tendría que volver a predicarse o a hacerse énfasis, ¿no? Solo fe, solo Cristo, solo la gracia. Todos estos recursos religiosos, entre comillas, que cargan el corazón del hombre más que lo liberan, no tienen sentido porque es realmente solo la obra de Cristo, ¿no? Sí. Bueno, y en el tema de la historia previa a la Reforma, sabemos el tema de las indulgencias. Estaba el obispo, no me acuerdo, Testay, una cosa así se llamaba, que
la iglesia tenía que recoger dinero porque tenía que pagarle a Maximiliano, que era el emperador, por una diócesis que uno de los príncipes alemanes quería quedarse con la diócesis. Se repartían las diócesis de acuerdo a los ingresos que había. Había una diócesis, la de Mainz, creo que era una diócesis importante. Entonces, la gente era ignorante y analfabeta, el pueblo, predicaba a favor de las indulgencias. ¿Y qué se le ocurrió decir? Tenía una caja de las ofrendas que cuando la moneda caía y sonaba en el fondo de la caja, el alma salía del purgatorio. Bueno, y la gente de eso lo creía. Iba y depositaban las monedas. Y generalmente eso le sucede a los más pobres. Yo recuerdo en una oportunidad tenía una oficina en la calle de Callao y arriba de mi oficina había uno de estos, no sé cómo se llaman, adivinos, tiraban las cartas, hacían esto. Y nosotros teníamos una empresa de prestaciones médicas. Estudiamos el segundo diagnóstico, no sé si. Este hombre que estaba en el 9º piso, los lunes, cuando abría la oficina, había cola en la calle de gente que estaba esperando para que lo atendieran. Gente que muchos de ellos venían de la provincia del Gran Buenos Aires y del interior. Obviamente sacábamos chispas porque nosotros éramos todos profesionales y decíamos Uno me decía, mi socio me decía, Pedro, pongámonos la túnica. Porque a la media tarde caía el camioncito de los caudales para llevarse el dinero que había este hombre. Y como muchas veces pasa también en otras profesiones, esa persona tenía que ir varias veces para terminar con la curación o con lo que fuera. Es decir, nosotros teníamos su oficina, tenía 3 arriba. Bueno, esto es muy común, esto lo vemos a cada paso en los postes donde están las publicidades y las promociones. Bien, Miguel, el nombre de este arcángel significa ¿quién es como Dios? Sinónimo de Micaía y Miqueas. Es un nombre muy común en el Antiguo Testamento. Hay como 10 menciones, pero no se saben bien quiénes eran. En la profecía de Daniel, el nombre Miguel pertenece al ángel, Daniel 10:13, que es uno de los principales príncipes, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Daniel 12:1. El término príncipe equivale a la palabra arcángel. En esta profecía se nos muestra a este ángel Miguel participando de la guerra espiritual. En esta carta, en la de Judas, según Judas lo vemos luchando contra Satanás y en su papel de excelente guerrero y líder de las huestes celestiales. También lo vemos en Apocalipsis luchando contra las huestes del mal. Apocalipsis 12:7. Judas revela que Miguel utilizó la escritura para terminar la contienda con Satanás, sin usar palabra de juicio o de maldición contra él. Le dijo, Jehová te reprenda. Es la misma expresión que se utiliza en el relato que describe al sumo sacerdote Josué en Zacarías 3:1-2, donde dice, delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Asimismo, Miguel entregó a Satanás a la autoridad de Dios cuando Satanás lo obligó a discutir acerca del cuerpo de Moisés. Judas utiliza el recurso literario de la comparación de mayor contra menor. En otras palabras, si el más poderoso de los arcángeles se niega a reprender a Satanás sin utilizar su tremenda autoridad,
cuánto más debe evitar el hombre pecador el uso de insultos. Y vemos que en nuestra época también vemos aquellos que le zapatean la cabeza a Satanás. ¿Tenemos conocimiento bueno, yo no tengo conocimiento, si hay un rango entre cuál es mayor, el querubín o el arcángel? No, los dos fueron creados. Satanás era un... Funciones diferentes, pero en autoridad son los dos iguales. Pero las funciones son diferentes. Pero dentro de cada rango están, dentro de cada uno de estas, está por Miguel como uno de un rango superior. Sí. Yo creo que acá, digamos, para usar un término militar, Miguel era el comandante de las huestes celestiales, en un sentido. De los ángeles es un rango superior. Claro. Lo cual no indica que Satanás haya sido creado con el... habla del querubín, que haya sido creado con la misma poder y autoridad de Miguel, pero que tergiversó al enfrentarse con Dios y fue destituido de su puesto, ¿no? El serafín es, por ejemplo, la figura apocalíptica más el que está en la parte de la adoración. Y acá está más en la parte de la guerra espiritual. El querubín es el que está sobre el arca. Claro, el querubín está como protector del arca, de la palabra, del pacto, que era todos los símbolos que estaban adentro del arca. Y Gabriel, el mensajero. Gabriel más el mensajero. Y bueno, lo vemos también a Miguel cuando se le presenta a Daniel y le dice, bueno, Daniel, ahora tengo que ir a luchar contra el rey de Persia. Es decir, es evidente que tenía misiones muy importantes dadas por Dios y por lo tanto su autoridad también era similar a Gabriel, podríamos decir. No sé si igual, pero Gabriel también tenía una gran autoridad. El versículo 10 nos dice que, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en la que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. También tenemos el paralelo en 2 Pedro 2:12. Judas destaca que la ignorancia de quienes se consideran maestros, pero hablan mal de las cosas que no conocen. Por el contrario, por el contexto inmediato, debe considerarse que su desconocimiento, especialmente sobre los ángeles de quienes hablan y no respetan, es decir, hablaban de aquello que no podían entender ni conocer. Del mismo modo que la primera bestia, el anticristo, movido por el mismo que impulsa a los falsos maestros, que es Satanás, hablan mal de los que moran en el cielo, Apocalipsis 3:6. Estos falsos maestros son indoctos, aunque se hacen pasar por entendidos, ignoran las cosas de las que hablan, pero se permiten hablar mal de ellas. No hay nada más patético en todos los órdenes de la vida que un necio que se considera sabio. Ahí tienen dos pasajes muy claritos del libro de Proverbios. Pero lo patético se convierte en tragedia cuando se trata de la manipulación y tergiversación de la palabra de Dios por los ignorantes, que apartándose de la verdad revelada enseñan herejías destructores. De paso, notemos que el apóstol Pedro, en el pasaje paralelo en su segunda carta, es más claro que la formulación que hace Judas en su carta. Él escribe, pero estos, refiriéndose a los falsos maestros, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Después de ilustrar la enseñanza mediante un episodio que incluyó a Miguel y a Satanás, Judas regresa al eje de su consideración sobre los impíos, a quienes llama soñadores. Para que los lectores perciban el sentido de la afirmación, los compara con animales irracionales. Judas no tenía problemas de expresión. Como Judas mismo dice en otra parte, se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el espíritu. Esto es lo que dice en el versículo 19. Aunque en griego el verbo entienden, saber o conocer,
permite aplicarlo al conocimiento por medio de los sentidos fisiológicos que son comunes a todos los animales, puede usarse también para el conocimiento alcanzado por las facultades inteligentes del hombre. Pero en el caso concreto de los falsos maestros, su conocimiento es simplemente por vía del instinto, semejante a la experiencia de los animales irracionales. Irracionales, alogos, literalmente significa sin decir una palabra. La idea que transmite es que los falsos maestros eran como mudos, que no lograban hablar en forma inteligente porque no podían razonar. Por muy educados que estos maestros fuesen, por profunda que creyeran que era su enseñanza, o por cuantas visiones y revelaciones místicas afirmen haber recibido, seguían siendo como animales brutos. El grave problema de estos era que las experiencias y conocimientos subjetivos propios del instinto animal no los practicaban para bien, sino para la corrupción. Al no tener el espíritu, carecen de la sabiduría divina, incapaces de entender las verdades espirituales e imposibilitados de admitir su necedad. Son personas que, abandonando a Dios, caen en la degradación moral y en lo aberrante de prácticas sensuales que son expresión del pecado. Finalmente, según traduce la Nueva Versión Internacional, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Con ese sentido también traduce Dios habla hoy la Biblia latinoamericana. ¿Qué está queriendo decir Judas? Las personas sin discernimiento espiritual tienen una enorme ignorancia acerca de la realidad y dependen puramente de su instinto, descendiendo al nivel de los animales. Pero a diferencia de los animales, que siguen simplemente las leyes de la naturaleza, estos impíos son destruidos por las cosas que no pueden entender. El pecado lleva consigo su propia destrucción. Se corrompen por medio de su propia mentira y sus herejías engañosas, los cuales les trae el juicio de Dios. Suavecito. Muy fuerte todo lo que... Hay que leerlo varias veces, hay que reflexionar. Ustedes ven que un versículo se puede dividir en 4 o 5 partes para poder llegar a comprenderlo medianamente. Y tenemos 10 minutos. En el versículo 11, la condenación. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pasaje también paralelo que encontramos en 2 Pedro 2:15. El filósofo y escritor hispano-estadounidense Jorge Santayana, que murió en el año 1952, dijo: aquellos que no recuerden el pasado están condenados a repetirlo. Un gran consejo para nosotros en el día de hoy. Muchos siglos antes, Judas, al igual que Santayana, entendió la importancia de aprender de la historia. Anteriormente se había extraído ejemplos de la historia bíblica al desarrollar una descripción de los apóstatas en los versículos 5 y 7. Ahora vuelve a hacerlo cuando los compara con 3 conocidos ejemplos de la historia bíblica: Caín, Balaam y Coré. Notemos una vez más la tendencia de Judas a agrupar elementos de A3, hace trilogías de los conceptos. Además de estos 3 ejemplos, Judas logra un crecimiento gradual mediante el uso de los sustantivos: camino, error y rebelión. Son 3 pasos que encontramos en estos ejemplos. El lamento ay de ellos, puesto al principio de la oración, es compartido con los 3 ejemplos que cita. El lamento de Judas es una frase típica que usaban repetidamente los profetas del Antiguo Testamento para condenar a personas o naciones. Y ahí tenemos varios ejemplos. Del mismo modo, Judas pronuncia ayes sobre los apóstatas de su tiempo y de todos los tiempos.
y les dice que están marchando hacia la destrucción. Sus palabras son a la vez una advertencia a sus lectores y también de todos los tiempos, de no permitir que estos impíos los arrastren. Aparentemente, Caín, Balaam y Coré son tres personajes que no están ligados más que por actos concretos, que, aunque son idénticos, entre ellos causan un final semejante. Es decir, no son casos iguales, pero el final de los tres casos es similar. Han seguido, vamos a ver por lo menos el primero, han seguido el camino de Caín. La primera comparación es con Caín, afirmando que los falsos maestros están en ese mismo camino. La Biblia lo menciona en 4 de sus libros, en Génesis, en Hebreo, en Judas y en 1 Juan. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, después de la caída, es mostrado como primer homicida y primer incrédulo por voluntad propia que encontramos en la historia. ¿Cuál es el camino de Caín? Caín era religioso, pero desobediente. Y cuando Dios no aceptó su ofrenda, respondió con ira, asesinando a su hermano Abel. Ustedes recuerdan la historia. Lo que se destaca del pasaje bíblico sobre la aceptación del sacrificio de cada uno de los hermanos no es tanto el tipo de ofrenda, sino la condición del corazón de quienes estaban ofrendando. Y miró, dice el escritor bíblico, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No dice que no miró con agrado la ofrenda, sino que no miró a Caín. Una segunda característica es que era celoso, por cuanto se ensañó en gran manera y decayó su semblante, dice Génesis 4, convirtiéndose en el primer homicida de la historia. Y se aprecia también que era irreverente delante de Dios, como lo demuestra la respuesta que dio cuando el Señor le preguntó sobre su hermano. ¿Qué le contestó Caín al Señor? Soy yo, ¿acaso guarda a mi hermano? Exacto. Es decir, ante una pregunta le contesta de una manera y a mí, ¿qué me preguntas? Judas pone a Caín como ejemplo de lo que son los falsos maestros, en el que se aprecia una total falta de espiritualidad, de respeto por Dios y de afecto a los hermanos. Lo que enseñaban falsas doctrinas, quienes se introducían solapadamente en las iglesias para arrastrar a los creyentes y desviarlo de la verdad de Dios, tienen un comportamiento semejante al de Caín. En el versículo 4, Judas hizo notar que estaban destinados a condenación. Por tanto, como Caín no se libró del juicio de Dios, así tampoco estos engañadores escaparán de la justicia divina por los males que hicieron. Si a ustedes les parece bien, vamos a dejar aquí porque tenemos 2 ejemplos que son importantes. El de Balaam y de Coré, que hay que analizarlos con detenimiento para sacar la enseñanza.